médico que siempre trata de ayudarnos a desasnar, ¿no?, todo lo que sucede, especialmente en las mentes, ¿no?, en las distintas mentes de los distintos protagonistas de estas historias que contamos. Quisiera empezar por un punto, Luis. ¿Qué tan en estado de shock puede estar una persona después de un accidente de este tipo, donde, y tenemos el registro fílmico, que es justamente el que estamos viendo, donde esa persona en pleno estado de shock puede acusar a otro de estar al frente del vehículo? Bueno, en principio hay que entender si es verdad que consumieron alcohol, hay que entender cuáles son los efectos del alcohol en un estado de intoxicación aguda. Digamos, el consumo de alcohol, que es una droga de acceso fácil, cualquiera va a un supermercado y se compra una bebida alcohólica, con lo cual, de algún modo, queda socialmente naturalizado el consumo del alcohol. Hoy en día lo vemos en los jóvenes, que las reuniones previas son para alcoholizarse, y hay una especie de gran desconocimiento de que el alcohol es una sustancia psicoactiva muy poderosa, muy tóxica. Cuando digo psicoactivo, quiero decir que tiene efectos muy fuertes en lo que es el sistema nervioso y en el sistema mental de cualquier individuo. ¿En qué consiste esto? Ahí tiene básicamente lo que se llama un efecto bifásico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera fase, cuando uno empieza en una intoxicación aguda, empieza a consumir alcohol, lo que siente es un estado de euforia, de alegría. ¿Por qué? Porque hay un proceso de desinhibición. Todos tenemos una parte psíquica, que es el ello, que es la sede de nuestros deseos, el superyo, que es el polo moral, y el yo es el que tiene contacto con la realidad. Nosotros decimos un poco que el superyo es soluble en alcohol, o sea que cuando uno se alcoholiza se pone eufórico, pierde inhibiciones, se anima a hacer cosas que sobrio no haría, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, primero hay que ver si consumimos el alcohol con el estómago vacío o después de haber comido. Si consumimos el alcohol con el estómago vacío, el ingreso del alcohol dentro del organismo es mucho más rápido y es mucho más potente. Si lo hacemos con el estómago lleno, tarda más. Entonces hay que ver si es que consumieron alcohol, tal como parece, hay que ver si lo hicieron después de cenar o si estaban en ayunas y compraron las medialunas a modo de desayuno a posteriori. Segundo, la segunda fase, que es la fase bifásica, de los bifásicos que yo hablaba antes, tiene que ver con una depresión del sistema nervioso central. O sea, una persona empieza a perder los reflejos, se vuelve confuso, tiene visión borrosa, tiene dificultades para calcular las distancias, o sea, se le disminuyen los reflejos, hay una cantidad de afectaciones del sistema nervioso central, por lo cual perdemos los reflejos. Obviamente, en un estado de shock, como puede haber sido, haber tenido el impacto y haberse dado cuenta, es como si bruscamente el sujeto despertase un estado de trance hipnótico producto del alcohol, lo cual no le disminuye la alcoholemia en sangre, sino que es como que bruscamente se despierta un estado de somnolencia producto de la intoxicación aguda del alcohol, porque el alcohol es absolutamente, penetra por todas las membranas celulares, ingresa dentro del organismo y tiene una tendencia a fijarse, el etanol, básicamente en los tejidos grasos. Uno de los órganos con más tejido graso del organismo es el cerebro. Además, disminuye, digamos, nosotros cuando incorporamos hidratos de carbono, los guardamos bajo la forma de glucógeno. El alcohol disuelve el glucógeno, hace que se transforme en glucosa, la glucosa se metaboliza rápidamente y entonces la persona en la intoxicación aguda de alcohol tiene una hipoglucemia y entonces se siente débil, tiene menos reflejos, está también como más debilitado desde el punto de vista físico. Por supuesto que, obviamente en ese momento, frente a la situación de shock, tomó conciencia de la gravedad de lo que había ocurrido. Y obviamente lo primero que hizo, supongo yo, fue tener una especie de reacción de autodefensa, es imputar a alguien que está muerto, que es lo que lamentablemente habitualmente se hace en casi todos los juicios. Claro. Si hay un juicio, digamos, habitualmente lo que se hace es imputar al muerto a quien no se le puede hacer ninguna clase de reclamos. Lo que quiero decir con esto es que, en principio,
hay que tener una prueba evidente de la alcoholemia o de si ingirió otro tipo de drogas, porque además el efecto del alcohol se potencia en el consumo de drogas. Y además hay algo que la gente suele desconocer, porque el alcohólico siempre está imbuido de una suerte de omnipotencia y de negación. Cree que alcoholizado lo puede manejar porque cree que tomando de a poco él va tomando y al mismo tiempo va metabolizando el etanol. Va regulándolo. Sí, pero no es así. El metabolismo del etanol tarda mucho más de lo que uno cree. No es que yo me voy a un asado, me tomo un vaso de vino, tomo un poco de agua, una hora después es como si estuviera sin alcohol en sangre, vuelvo a tomar otro vaso de vino, no Ahora, es si así. estuviera combinado con la ingesta de drogas, la pérdida de reflejos, que en este caso era lo más importante, pues estaba manejando de noche en una ruta, es aún mayor. Por supuesto que se potencia el efecto del alcohol junto con los psicofármacos. Cuando prescribimos psicofármacos, lo primero que le decimos a un paciente es que no tome bebidas alcohólicas porque se produce una interacción, una potenciación, lo que desde el punto de vista psicofarmacológico se llama una sinergia entre dos sustancias que pueden potenciarse. No solamente, entre dos psicofármacos o entre dos sustancias puede haber diferente tipo de interacción. Sí. Puede haber agonismo, o sea, uno se suma a la otra, puede haber antagonismo, una neutraliza a la otra, o puede haber sinergia, que es potenciación. En general el alcohol con los psicofármacos tiene un efecto sinérgico de potenciación. No solamente afecta los reflejos, sino que además afecta mucho la visión. O sea, el sujeto, además de todo, tiene lo que se llama visión borrosa o visión en túnel. O sea, su campo visual disminuye enormemente y entonces eso hace que de pronto esté expuesto a no poder visualizar óptimamente alteraciones en el camino, en la ruta, que son lo que una persona normalmente tiene que poder estar atento mientras maneja. Ahora, Luis, yo te saco del foco del consumo de alcohol, del consumo de drogas, por este caso o por otro, porque Sí. todavía tenemos que estudiar, No esperar sabemos. las pericias. ¿Cómo reacciona esta persona que de pronto se encuentra en una cama del hospital, con una mano en una esposa para que no se mueva, esposado, porque está detenido, porque murieron 2 colaboradores, más amigos, menos amigos? La realidad es que iban en su auto, según dichos de testigos, porque a la vuelta, en la mañana del sábado, volvían manejando los que iban durmiendo, que estábamos viendo en las imágenes de la camioneta, que al menos uno de los acompañantes sacar una acompañó, mano. no, y subió al auto de la parte de atrás, o sea que ya ahí no estaban durmiendo, se habían dormido desde que compraron las facturas, posiblemente comieron las facturas Hasta y que se padece duermen el hasta el momento del vuelco. ¿Qué pasa por la cabeza de esa persona? Es muy buena tu pregunta, Janina. Ahí hay una mezcla de emociones. Por un lado, imaginémonos que hoy a la mañana nos despertamos nosotros, prendemos el televisor y nos enteramos de que cayó un avión en Egipto y murieron 300 personas. Nos va a producir tristeza, vamos a sentir pena, a algunos le producirá temor a viajar en avión o se lo incrementará, pero no nos vamos a sentir culpables. Ahora imaginémonos que nosotros estamos conduciendo un auto e involuntariamente tenemos un accidente y mueren 2 personas que viajan con nosotros. Allí lo que tenés es un sentimiento de culpa que te abruma porque te sentís responsable, tenés culpa, tenés responsabilidad respecto de eso. Obviamente, si se verifica que una persona que estaba conduciendo había consumido alcohol o drogas, obviamente su responsabilidad jurídica se incrementa enormemente. Por otro lado, hay otro factor que tiene que ver con tu pregunta, y es que si una persona consume drogas durante mucho tiempo, ahí ya me refiero al alcoholismo crónico, no al alcoholismo agudo, o a la drogodependencia de cualquier otro tipo de droga, lo normal es que una persona tenga lo que se llama un síndrome de abstinencia. Y entonces ese síndrome de abstinencia tiene una determinada sintomatología. Básicamente lo que tiene es un cuadro de agitación, agresividad, porque el organismo tiene hambre de esa sustancia a la cual está acostumbrado producto de la ingesta periódica, ya sea de alcohol u otra droga. O sea, todo adicto tiene con la sustancia con la que tiene su adicción una relación que se llama apego patológico. El apego patológico es un estado emocional de vinculación compulsiva que alguien tiene con una sustancia, con un objeto, con una persona o con una idea
que le hace sentir que en ausencia de eso va a tener desesperación y que además el consumo de eso le produce ciertos síntomas que son tolerancia, o sea, cada vez necesita más droga o más de esa sustancia para obtener el mismo resultado. En ausencia de eso tiene lo que se llama un síndrome de abstinencia, como el que les describía recién, y que entonces ese cuadro de excitación psicomotriz puede requerir de parte del paciente estar atado, estar esposado, no solamente como prevención jurídica de que se fugue o no se fugue, o supongo yo que esto no es una sanción judicial la de esposarlo, sino que es un mecanismo preventivo para que el paciente pueda, digamos, bancarse la internación y soportar el síndrome de abstinencia, y además, cuando una persona tiene un apego patológico a una sustancia, sabe que esa sustancia le produce daño, pero no puede dejar de consumirla. Y respecto de eso quiero decir algo que me parece importante, y es, habitualmente las personas creen que el alcoholismo es tomar alcohol todos los días, o que ser adicto es drogarse todos los días. Ese es un concepto que es erróneo. Yo puedo tomar alcohol todos los viernes cuando voy a un boliche y soy alcohólico. ¿Por qué? Porque no puedo prescindir del alcohol para determinadas cosas. Digamos, se me vuelve imprescindible alcoholizarme para estar eufórico, para perder la fobia, para animarme a hacer un montón de cosas. Cuando ya tengo un conflicto donde la droga gana por sobre mi voluntad, ya tengo una dependencia de esa droga. Si yo tengo un conflicto entre ingerir alcohol y no ingerirlo, y el alcohol siempre es el que gana en determinadas circunstancias, ya estoy padeciendo alcoholismo. Ahora, en ese sentido, y desprendiendo el caso del Pepo, pero no olvidándonos de que dentro de la zona en la cual se mueven los cantantes, ha sucedido con Rodrigo, ha sucedido con Gilda, bueno, lamentablemente tenemos repeticiones, ¿no? Un historial de este tipo. La actividad que se centra en varios shows por noche, ir y venir de un lugar, de hecho él venía de San Juan, ahora estaba yendo hacia la costa atlántica, porque justamente usted decía, quizás soy alcohólico si solamente consumo alcohol para determinadas cosas, o drogadicto si consumo drogas para determinadas actividades. Digo, ¿se puede sostener ese ritmo que va a contramano, ¿no?, de lo que habitualmente uno desearía, que es dormir de noche, descansar las horas que uno necesita? ¿Se puede sostener ese ritmo sin alcohol y sin drogas? En general no. En general todos sabemos, y hay una especie de conocimiento colectivo respecto de que la vida nocturna va asociado frecuentemente al consumo de drogas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que consumen, que se han tomado alcohol, usan la cocaína para neutralizar los efectos del alcohol. La cocaína es un gran estimulante, tiene un efecto anfetamínico, te despierta, te quita los efectos del alcohol y por supuesto te da una energía enorme por la cual, no me acuerdo exactamente, pero de pronto Rodrigo hacía 10, 15 shows por noche. Es como si... imposible de sostener sin ningún tipo de... Cualquier actividad es imposible de sostener. Vos tampoco podrías estar aquí conduciendo un programa 24 horas seguidas si no tomás un psicoestimulante, si no tomás una anfetamina, si no tomás cocaína. El problema es que la cocaína es euforizante. El efecto euforizante y antidepresivo de la cocaína y energizante dura muy poco tiempo, y cuando se pierde el efecto, la persona no vuelve al punto basal del cual partió, sino que va un poco por debajo. Para abajo. Entonces necesita más dosis para llegar al estado anterior. Eso es lo que psicofarmacológicamente conocemos como tolerancia. Cada vez hace falta más droga para lograr el mismo efecto. Pasa con la cocaína, pasa con las benzodiazepinas, pasa con una cantidad de psicofármacos y de drogas que producen este fenómeno de la tolerancia. Ahora, evidentemente, una persona no puede hacer cientos de kilómetros en tiempos récord. Mantener un estado de euforia, porque no es lo mismo ir a cantar en una bailanta que sentarte a escribir. Tenés que estar bailando, saltando, tenés que transmitirle al público un estado de bienestar y de euforia y de algarabía que solamente se puede obtener con
estimulantes artificiales como suele ser el alcohol, la cocaína u otro tipo de estimulantes. En ese sentido, yo no sé cuál es la historia personal de Pepo, pero digamos que en general las personas con las que yo he tenido oportunidad de atender y que tenían actividad generalmente en la noche, y su vida estaba bastante asociado al consumo de sustancias. Pero ojo, hay mucha gente que trabaja en Wall Street temprano a la mañana y es gran consumidor de cocaína. ¿Por qué? Porque la cocaína es un gran psicoestimulante. También yo pienso que los consumidores de drogas son psicofarmacólogos amateurs. O sea, el que es hippie que se quiere ir a vivir a una montaña y a estar en contacto con la naturaleza, lo más probable es que consuma marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana es un ansiolítico. Ahora, si vos trabajás en Wall Street o tenés que animar fiestas y tenés que estar pum para arriba todo el tiempo, lo más común es que tengas que tomar un psicoestimulante del tipo de la cocaína. O sea, es muy buena tu pregunta. Lo que pasa que yo me pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos limitarle a una persona que haga una determinada cantidad de shows? ¿Podemos organizarles la vida? Evidentemente son personas que están más predispuestos que nosotros, que tenemos una vida organizada, que a determinada hora del día yo tengo que estar en mi consultorio, seguro, a determinada hora de la noche me tengo que ir a dormir. Digamos, como que hay una incompatibilidad entre mi estilo de vida y el consumo de drogas. Ahora, Doc, yo quiero sacarlo de este lugar del consumo de drogas y más irnos del otro lado, de lo que están pasando los familiares de las víctimas. Una mujer con un bebé muy chiquito, embarazada, se quedó sin el único sostén, le pagaban 500 pesos por show al trompetista que falleció, no hacía muchos porque si no dejaba muchas horas a su mujer sola, pero trabajaba lo suficiente, nos decía la hermana hoy, para llevar la comida. ¿Cómo contenés a esa familia que de pronto se quedó con un sostén fundamental, no solo de su mujer y de sus hijos, sino también de su padre discapacitado, del resto de la familia? Ahí nos encontramos con una problemática durísima, que es la problemática del duelo. Hay duelos que son previsibles, o sea, si yo tengo a mi abuelo enfermo, tiene 90 años, tiene un cáncer, el médico me dijo que tiene metástasis, se ha sometido a varias quimioterapias, de algún modo yo vengo haciendo el duelo en vida de mi abuelo y la cuestión cronológica, biológica, me hace más soportable, más comprensible el hecho de que mi abuelo se muera. Cuando se muere una persona joven, en pleno estado de salud, evidentemente el duelo es mucho más complejo y además es una persona que está trabajando, que tiene un proyecto de vida, que dejó hijos huérfanos a temprana edad, y entonces eso, por supuesto que agrava el proceso del duelo, porque no solamente es la cuestión de la pérdida, sino la sensación de injusticia o de fatalidad que conlleva esta situación. Habitualmente los seres humanos estamos de algún modo preparados para hacer un duelo. El duelo es un proceso que no es normal, pero todos tenemos recursos para hacer un duelo. Sobre todo si el duelo tiene cierta lógica. No es lo mismo hacer el duelo por un abuelo que hacer el duelo por un hijo. No es lo mismo hacer el duelo por una madre que por un cónyuge que es padre de una criatura o que está por volver a ser padre. O sea, todas esas cosas agravan la problemática, digamos, del duelo, y eso es lo que hace que todos tengamos que tomar en cuenta que beber no es una cuestión de esparcimiento. Beber implica una responsabilidad. Yo quiero establecer una diferencia entre lo que es la culpa y lo que es la responsabilidad. La culpa es un sentimiento en general neurótico, la responsabilidad es un sentimiento normal. Nadie que se sube a conducir un vehículo en su sano juicio tiene que poder consumir alcohol. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol tiene un efecto inevitable en el sistema nervioso central. No es subjetivo, no es psicológico, no es que si yo estoy mejor predispuesto voy a poder enfrentar esos síntomas de un modo mejor o que yo lo voy a poder manejar. Es algo de orden biológico, por eso yo antes expliqué cómo el alcohol penetra las membranas celulares, cómo el alcohol tiene un efecto incluso a nivel neuroendocrino. Cuando consumimos alcohol liberamos menos hormona antidiurética. El organismo
pierde mucha agua. Como pierde mucha agua, el organismo saca agua de las meninges y del cerebro. Por eso después de digerir alcohol nos duele la cabeza. Y eso no es una cuestión psicológica. No es que yo con mi psiquismo voy a poder manejar los efectos biológicos del alcoholismo, agudo o crónico. Y además quiero decir que el alcoholismo como enfermedad es una enfermedad crónica, progresiva, quiere decir evolutiva, el paciente cada vez está peor, es deteriorante desde el punto de vista psicológico, afectivo, laboral, y es recidivante, y en la cuestión de las adicciones no existe la curación, lo que existe es la recuperación. Por ese motivo, si uno va a una reunión de Alcohólicos Anónimos, de pronto se lleva una sorpresa, porque de pronto pide la palabra una persona y dice, yo soy Juan, hace 25 años que no consumo alcohol. Y uno dice, ¿qué hace este señor perdiendo tiempo acá viniendo a contar su testimonio si hace 25 años que no consume alcohol? Porque él sabe que es un alcohólico recuperado, sabe que si el día de la noche de Navidad brinda con sus familiares, recae en el alcoholismo. O sea, la aspiración máxima que tiene que tener un adicto, un alcohólico, es el de ser recuperado. Yo personalmente siento una profunda admiración por todo lo que se logran recuperar de una adicción, porque soy testigo, he atendido muchísimos pacientes vinculados a las adicciones. En mi época de juventud trabajé en un centro específico de recuperación, una comunidad terapéutica para adolescentes básicamente drogadictos, y fui testigo y soy testigo del esfuerzo personal que significa recuperarse una adicción. Pero el adicto tiene que tener conciencia de que está enfermo, de que su enfermedad es crónica, que es progresiva en el caso del alcoholismo y que es recidivante, puede tener recaídas en cualquier momento de su vida. Así que no podemos tomar con ligereza. Hay momentos en la vida en que el adolescente, por su propia impulsividad, por no medir riesgos, toma alcohol. El 73% de los accidentes automovilísticos están vinculados al alcoholismo. Es terrible. Y además, con una alcoholemia, con 5 gramos por litro de sangre, una persona se muere por un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque debajo del cerebro hay una zona que se llama bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo está el centro de la respiración. Digamos, es un centro de neuronas que estimulan la frecuencia respiratoria, dan el estímulo para que respiremos. Si uno tiene una dosis de 5 gramos por litro de alcohol, se produce una anestesia y un embotamiento de esa zona y una persona se muere de una intoxicación alcohólica. Gracias, Luis. Muy amable como siempre.